Buen día. Bueno, estamos nuevamente para compartir un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y creo que es un buen momento en esta quietud que estamos viviendo como sociedad, donde todo está cerrado y donde sentimos en el barrio un silencio como nunca antes lo hemos sentido, ¿no? No hay actividad comercial más que la necesaria y es muy poco nulo el tráfico y se siente ese silencio, ¿no? Uno puede percibir esa quietud. Y hoy quiero que en esta quietud en la que estamos viviendo podamos eh, reflexionar acerca de las exclamaciones de Jesús en la cruz. Por eso yo titulé esta reflexión Gritos de Redención. Los evangelios de Mateo y de Marcos registran una exclamación que es muy significativa. Estando Jesús clavado en esa cruz, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue un grito que a simple vista expresa el sufrimiento, el dolor y el abandono que pagó Jesús para darnos salvación. Veamos la fuerza que tiene este grito. Es un grito fuerte, es un grito conmovedor, que sale desde lo más profundo del dolor y de la desesperación. El grito como expresión sonora está cargada de emotividad, ¿no es cierto? Y lo que está queriendo es intensificar el mensaje de manera estridente, ¿no? Es una forma que tenemos de hacer presente el mensaje y el mensajero que está con esa intención expresándolo. Este grito de Jesús nació de la soledad, del estado emocional que significó soportar sobre sí el pecado de todos nosotros. El grito de Jesús fue la manera de expresar lo inexpresable, el abandono de Dios el Padre. ¿Por qué me has desamparado? En esta, en esta expresión uno puede ver por contraposición lo diferente que significó para Jesús este momento, lo distinto que fue para él. Durante su ministerio vivió en una profunda comunión con el Padre, vivió una profunda vida de oración. Y Jesús expresó en realidad las palabras del Padre y las obras que el Padre quería hacer. Él mismo testificó de esta manera. Jesús dijo en Juan 5:36, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí, que el Padre me han enviado. En Juan 10:25, Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todos recordamos aquel momento en que Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y me pedís que muestre al Padre? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. De esta manera Jesús estaba diciendo, ¿no?, de que esta obra de redención, el Padre estaba involucrado en esta obra de redención, en este ministerio. Sus palabras, sus obras eran las obras del Padre. Él expresa, ¿por qué me has abandonado? Porque la relación ahí él pudo ver que se rompió. 3 años de ministerio en una profunda relación y en ese momento en la cruz él sintió el abandono como nunca lo había vivido, como nunca lo había experimentado.
son las consecuencias del pecado. Es que el pecado hace que perdamos la comunión con Dios y nos encontramos solos en un mundo gris, oscuro. El salmista lo decía muy claramente cuando él dijo, después de pecar, David dijo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es que cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo y la única salida de ese estado es el perdón de Dios en Cristo Jesús. El Hijo de Dios abandonado por su propio Padre, con quien había tenido una relación tan profunda. Es que Jesús mismo asumió nuestro abandono para que nosotros hoy, por medio de su obra redentora, podamos tener comunión con el Padre. Fíjense el idioma en el que está expresado. Está expresado en el idioma arameo. Fue tan impactante este grito y su significado que los autores de los evangelios y los traductores después lo dejaron así, en el idioma original. Son esas expresiones que pasan a la historia, que no se tocan, no se pueden tocar, quedan así para siempre. Aquella tarde oscura, donde las tinieblas cubrieron la faz de la tierra durante 3 horas, el grito de Jesús sacudió el ambiente. Jesús fue crucificado afuera de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, como todos sabemos. En Jerusalén se hablaba principalmente el hebreo. Allí estaba el templo, los rabinos, ¿no es cierto?, los sacerdotes, los escribas, los doctores en la ley. El mundo era allí un mundo hebreo y su lenguaje era hebreo. También sabemos que Jesús hablaba hebreo. De hecho, como niño judío, eran enviados a la sinagoga desde muy pequeños a aprender la escritura y el hebreo. Cuando él comenzó su ministerio en la sinagoga, le dieron a leer el rollo del profeta Isaías y él leyó en hebreo eso, ¿no es cierto? Pero en Galilea, y para las actividades cotidianas, las de todos los días, el idioma vulgar, el idioma materno, digamos, era el arameo. Heredado de los pueblos de la Mesopotamia y en forma más reciente, en aquella época más reciente, del Imperio Persa. Era un arameo más bien occidental, como una especie de dialecto, el que se hablaba en Galilea, pero era un arameo. En los pueblos pequeños, también como en Galilea, cuando se hacían transacciones comerciales, intercambios administrativos y demás, se hacían en griego. Y es probable, no está confirmado, que Jesús, estando a cargo de la carpintería de su padre, también hablaba en griego, el griego común, el griego koiné. Ahora, Jesús no desplazó el idioma del mercado, si es que él utilizó el griego, tampoco el del gobierno, que era en latín. No desafió el lenguaje de la sinagoga, el hebreo. Cuando discutió con los rabinos lo hizo en hebreo, pero invitó a sus seguidores a acompañarlo en el lenguaje del hogar, en el lenguaje de la intimidad, en ese lenguaje que él aprendió mientras estaba en los brazos de su madre. Este grito es en el lenguaje de la intimidad. Cuando abrimos públicamente nuestro corazón y cuando desde lo más profundo expresamos lo que queremos decir a viva voz, cuando nos descubrimos sin que nos importe nada. Este es un grito íntimo. Este es un grito entre 2 personas que se conocen, el Hijo y el Padre. En nuestra intimidad con Dios también, ¿no es cierto?, tenemos expresiones que están ligadas a sonidos que solamente Dios y nosotros sabemos lo que significan. 3 personas pueden decir Dios mío, de manera
desesperada, pero cada una hace referencia a una situación particular. Así que el significado que termina teniendo esa expresión, Dios mío, es íntimo, es personal. Él estaba solo y estaba cargando con el peso de nuestro pecado, el dolor de la cruz como método de crucifixión, ¿no? Los que oyeron esta frase, esta expresión, jamás lo van a poder olvidar. Y nosotros tampoco. Sabemos que el dolor más agudo fue cargar el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y el profeta Isaías, 8 siglos antes del nacimiento de Jesús, y hablando de él, dijo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue por nuestras rebeliones herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Y aquí dice lo siguiente, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay una expresión final que solamente el Evangelio de Juan nos explica qué es, nos dice qué es lo que dijo en esa expresión final. Los demás evangelios, los tres, dice que exclamó a gran voz y expiró, pero Juan nos dice lo que él dijo antes de morir, instantes antes de morir. Él dijo, consumado es. Las últimas palabras de Jesús interpretan su sufrimiento y muerte como una culminación de su obra. Es el cenit de su obra, que había realizado de manera perfecta y en obediencia al Padre. No es la expresión de derrota, es un grito de victoria. Es el triunfo de la cruz, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. El Redentor terminó su obra de manera completa. A la hora de Jesús no le falta nada. Por eso la Escritura dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Te invito en esta Semana Santa a que escuches estas exclamaciones, estos gritos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estas exclamaciones nos conectan con el Salvador, con su obra de redención, con Semana Santa. El perdón y la vida eterna que hoy tenemos costaron el sufrimiento y el abandono del Hijo. Te invito a creer en Jesús y también a celebrar su triunfo. Consumado es.